Muy buena tarde para todos ustedes y gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos supremamente felices de su participación en estas sesiones y en el Euromodelo que ya se acerca. El día de hoy nos acompaña Juan Camilo Parra, coordinador del Euromodelo Joven en el año 2019 y 2020. Él les va a hablar sobre el procedimiento legislativo ordinario, las instituciones, roles y mociones del Euromodelo. Recuerden que al final tenemos un espacio para preguntas, así que no se queden con ninguna duda, levanten la mano, utilicen el chat para preguntar todo lo que necesiten. Y nada, sin quitarte mucho tiempo, Juan Camilo, gracias por acompañarnos el día de hoy y tienes toda la palabra. Hola a todos, ¿cómo van? Seguramente muchos ya me conocen. Estuve aquí revisando en la lista de participantes y pues hay algunas personas que conozco o que recuerdo de años pasados. Básicamente en esta capacitación lo que les voy a explicar un poco es cómo funciona el ejercicio. La idea es que resuelvan todas las dudas que tengan, porque definitivamente si no se resuelven esas dudas, el ejercicio, el día que se está llevando a cabo, pues tiene algunos problemas, en la medida de que siempre pues hay algunas personas que no tienen claro cómo funciona. Para eso pues preparé una presentación que va acompañada con unos videos. La idea es que pues a lo largo de que vayan surgiendo preguntas, pues, puedan ir haciéndolas y las vamos resolviendo entre todos. Hay una parte en específico en donde pues, les voy a pedir que participen. Entonces pues la idea es que se animen como a dar su opinión en los espacios en donde lo pida. Un segundo, comparto la pantalla. Listo. Entonces, como les contamos, esta capacitación pues tiene 4 grandes temas. El primero de ellos es instituciones y errores. El segundo, sesión de trabajo y comités. El tercero, procedimiento legislativo ordinario. Y el cuarto, mociones y puntos. Como se pueden dar cuenta, la idea de esta capacitación es que ustedes pues entiendan en un solo espacio cómo funciona todo el ejercicio. Uno de los grandes cambios respecto a los anteriores años era pues, que las capacitaciones o estos temas estaban divididos en varios módulos. Este año pues decidimos juntarlos con el objetivo de que pues sea más sencillo para ustedes comprender el tema de forma completa. Entonces lo primero pues es, vamos a ver este video, creo que muchos lo vieron el año pasado, pero pues realmente es súper claro sobre cuáles son las instituciones y los roles dentro de la Unión Europea, dentro del Euromodelo, perdón. En el Euromodelo Joven se recrea el trabajo realizado por 3 instituciones de la Unión Europea: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. En nuestro modelo, estas 3 instituciones operarán en simultáneo. Por ello, es importante tener en cuenta las siguientes características. La Comisión Europea está compuesta por comisarios de cada país miembro. Los comisarios en el Euromodelo son quienes se encargan de elaborar y presentar propuestas legislativas a los parlamentarios y ministros para su debate, enmiendas y votación. El Parlamento Europeo está compuesto por parlamentarios. Los parlamentarios son quienes se encargan de hacer preguntas a los comisarios para clarificar la propuesta, debaten la propuesta con los ministros, presentan enmiendas a los ministros y someten a votación las propuestas. El Consejo de la Unión Europea está compuesto por ministros de cada país miembro. Los ministros se encargan junto con los parlamentarios de hacer preguntas a los comisarios para clarificar la propuesta. Debaten la propuesta con los parlamentarios, someten a votación las enmiendas presentadas por los parlamentarios y someten a votación las propuestas. En el Euromodelo, las 3 instituciones y roles funcionan de manera simultánea. Veamos un ejemplo. El comisario presenta una propuesta sobre la implementación del Pacto Verde Europeo en Latinoamérica. Luego de su presentación, el presidente de la sesión abre espacio para aclaraciones. Una parlamentaria le pregunta al comisario por el presupuesto que tiene destinado para esa propuesta y el ministro le pregunta al comisario por los países de aplicación. El comisario procede a responder. Luego el presidente de la sesión abre espacio para debate moderado. La parlamentaria y el ministro piden la palabra para presentar argumentos en favor y en contra de la propuesta.
Finalizado el debate moderado, el presidente abre espacio para las enmiendas. La parlamentaria presenta una enmienda para incluir a los países del Caribe en la propuesta. Se presenta la enmienda a los ministros, quienes votan por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los ministros por la aprobación de la enmienda. Esta es incorporada al texto de la propuesta. Surtido todo el proceso, el presidente de la sesión abre espacio para la votación, donde parlamentarios y ministros proceden a votar. La propuesta es aprobada por mayoría simple, es decir, la mitad más uno del total entre parlamentarios y ministros. En este ejemplo, además de tener una breve descripción del proceso legislativo ordinario, vemos cómo interactúan simultáneamente las tres instituciones. Y me imagino que muchos de ustedes, sé que algunos no pudieron participar, estuvieron en la primera charla que tuvimos con Juan Salafranca, que él hace parte del Parlamento Europeo. Él pues muy bien lo explicó, las instituciones o la Unión Europea está compuesta por 7 instituciones, que son las que ustedes ven en la pantalla. Sin embargo, nosotros solo trabajamos y simulamos el trabajo realizado por la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo. El Consejo de la Unión Europea, perdón. Hay una gran confusión que siempre pues, se ha generado a lo largo de la historia del euromodelo, es que muchas personas confunden el Consejo de la Unión Europea, que es el que está en amarillo, con el Consejo Europeo, pues tienen funciones diferentes. Ahora bien, es importante pues, recalcar que el ejercicio sería muy difícil realizar este ejercicio si realizáramos un trabajo por separado de estas 3 instituciones. Por esa razón es que el euromodelo joven no es, digamos que, una simulación exacta de lo que pasa en la Unión Europea. ¿Por qué no es exacta? Porque, como bien pues se dice en el video, el Parlamento, la Comisión y el Consejo trabajan en un mismo espacio, cosa que no ocurre en la vida real. Entonces, muchas veces cuando algunos jóvenes se pierden la capacitación y deciden entrar a la página de la Unión Europea a prepararse por su cuenta, pues caen en el error de no saber esta información. Y es que el euromodelo tiene un funcionamiento un poco diferente en la medida en que lo que busca es adaptar un ejercicio que les permita conocer estas 3 instituciones en el desarrollo de un único trabajo durante 3 días de trabajo. Si eso no fuera así, pues el euromodelo sería un programa sumamente largo que requeriría mucho tiempo y pues eso es muy complicado. Entonces, pues en esta parte lo importante es tener claro que las instituciones con las que trabajamos es el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea. Como bien explicaba el video que hace la Comisión Europea es un órgano ejecutivo políticamente independiente compuesto por comisarios provenientes de cada estado. Por eso, para las personas que van a participar de la primera fecha y para las personas que van a participar posteriormente en la segunda y tercera fecha, se van a dar cuenta que ustedes van a representar no solo un partido político, sino también se les va a asignar un país de forma aleatoria. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que representar el interés de ese país. Y pues es importante aclarar además que la propuesta que ustedes van a construir, la forma en la que esa propuesta debe elaborarse fue explicada ayer en la capacitación que se tuvo ayer, pues debe comprender elementos no solo del partido, de la ideología del partido, sino también elementos del país que se representa. Y pues como se explica muy bien en la diapositiva, básicamente la función del comisario es elaborar la propuesta y presentar la propuesta legislativa. Este año se introdujo un cambio para el rol del comisario que les explicaré en el procedimiento legislativo ordinario. Pero por ahora es importante pues, que tengan claro que el rol del comisario para la sesión en comités es elaborar la propuesta y presentarla ante el comité. Tenemos el Parlamento Europeo, que es el órgano legislativo por excelencia, elegido por sufragio directo, con competencia legislativa, supervisión y de presupuesto,
¿Qué hacen los parlamentarios? Pueden participar en el debate de las propuestas que llegan al comité mediante preguntas, pueden discutir la pertinencia de esa propuesta y son los encargados de presentar las enmiendas, que esa es, digamos, la característica principal que diferencia al parlamentario con el ministro, porque el parlamentario solo puede presentar las enmiendas, es el único habilitado para presentar las enmiendas. Y posteriormente participa de la mano con el ministro en la votación de las propuestas. Para el proceso de votación también incluimos un nuevo cambio que les explicaré en el procedimiento legislativo ordinario. Estos comentarios que hago es para como ir antecediendo lo que les voy a explicar, pero ya van a ver cuáles son pues, esos grandes cambios que hemos hecho para mejorar el funcionamiento del ejercicio virtual. Por último, tenemos el Consejo de la Unión Europea. Hasta el año 2019 se llamaba, pues los miembros del Consejo eran llamados consejeros, pero por un tema de claridad y porque muchos jóvenes confundían el rol del consejero con el del comisario, decidimos cambiar el nombre a ministro, teniendo en cuenta pues, que el Consejo de la Unión Europea es un órgano de decisión compuesto por ministros de cada Estado miembro, en donde se discute y se aprueba la legislación europea. ¿Qué hace el ministro? Realiza preguntas para clarificar las propuestas, debate la propuesta, somete a votación las enmiendas. Aquí está la gran diferencia con el parlamentario. El parlamentario es quien propone la enmienda y el ministro o el grupo de ministros son quienes deciden si la enmienda pasa o no pasa. Esto, todo lo que les estoy explicando, por favor, anoten, únicamente aplica para la sesión en comité, que es el primer día de trabajo de los 3 días que componen el euromodelo. Posteriormente entraré a explicarles con detalle qué va a pasar el segundo y el tercer día. Aquí, en el segundo punto o el segundo tema de esta capacitación, viene siendo las sesiones de trabajo. Este año vamos a trabajar en 2 espacios. El primero es la sesión en comités de trabajo. Ese espacio tendrá lugar el primer día del euromodelo. Y luego tendremos 2 días en la sesión plenaria, que tendrán lugar el segundo y el tercer día, y en donde todos los europarticipantes estarán en una misma sesión. Cómo funcionarán estas sesiones se explicará más adelante. Para los que son exparticipantes, saben muy bien que el año pasado trabajamos con una plataforma llamada Hopin, se va a volver a utilizar, que es importante para los días y para las sesiones de trabajo. Contar con un computador, con una conexión a internet por cable o Wi-Fi. Nos sirve una conexión pues mediante datos de celular, compartiendo internet a través del celular. Tampoco la plataforma permite un trabajo a través de tabletas o celulares. Y pues el debido uso de la cámara y el micrófono, pues entiendo muy bien, yo también soy estudiante universitario, y pues sé que muchas veces a la gente, por distintas razones, pues evita utilizar la cámara, evita utilizar el micrófono y siempre pues está, algunas veces puede ser excusa, otras veces puede ser verdad, el hecho de no cuento con cámara, no cuento con micrófono. Me adelanto a eso para pues, pedirles a todos que traten de gestionar este tema. Sé que algunos colegios han ofrecido las salas de tecnología para pues, realizar pues, la participación desde dichas salas, pero el objetivo es que pues, puedan participar, porque tengan en cuenta que quien no cuente con pues, las herramientas necesarias en el momento de la participación, lo que va a generar es una afectación pues, al ejercicio de todo el grupo. Les pongo un ejemplo: si un comisario ese día no tiene internet, no tiene computador, pues no va a poder presentar la propuesta y en su defecto, pues el trabajo de todo el comité se va a ir al piso, porque sin propuesta no hay trabajo alguno que realizar dentro del euromodelo. Entonces, digamos, comentario es para adelantarme e invitarlos para que cuenten con las herramientas, nos cuenten si podemos ayudarlos en algo y que no, pues le pierdan el miedo a la cámara.
un poco estos ejercicios pues ayudan a tener un poco de tranquilidad para otro tipo de actividades que ustedes puedan tener más adelante y que puedan ser un poco más demandantes. Bueno, pasando a los comités de trabajo, este año, y a diferencia del año pasado, vamos a trabajar solo en 5 comités. Para los que participaron en anteriores versiones, pueden recordar que eran 7. Este cambio se realizó con el objetivo de que los comités estén conformados por un mayor número de personas y que de esa manera pueda desarrollarse un mejor trabajo. Los comités que quedaron planteados son 5, que son asuntos exteriores, derechos humanos, seguridad y defensa, desarrollo, comercio internacional, industria y protección al consumidor, empleo, salud pública, seguridad alimentaria, medio ambiente, pesca, agricultura y desarrollo rural, y educación, cultura, transporte, turismo y tecnologías. Si bien el rol del comisario es el de elaborar la propuesta, es importante que todos los participantes, también los parlamentarios y los ministros, tengan claro cómo se relaciona el tema de este año, que es un programa creado por la Unión Europea que se llama Next Generation y que tiene un enfoque en 2 sentidos. El primer enfoque es un enfoque medioambiental. Si ustedes saben, después de la pandemia, que pues a eso se refiere Next Generation, la generación que va después de todo lo que nos pasó, casi del cierre que produjo la pandemia, y tiene un enfoque adicional de tecnología, un poco la demanda que produjo la pandemia en temas de tecnología. Entonces, pues les quisiera preguntar, sean o no sean comisarios, hay algunos que ni siquiera pues han escogido su rol, que se animen a proponer un tema que se pueda trabajar en el marco de Next Generation en cada uno de estos comités. Entonces, no sé quién quiera participar. ¿Alguno voluntariamente? O, Martín Alejandro Mora quiere participar. ok, Martín. Hola, buenas tardes. Pues en la parte de educación, eh, pues, me parecería interesante trabajar temas relacionados con el cambio en la metodología de los profesores, pues a raíz de la pandemia, digamos, cómo pueden ser utilizados algunos métodos que se desarrollaron en la virtualidad, algunos en la presencialidad y así pues para desarrollar un sistema un poco más mixto e inclusivo. Ok, de acuerdo. Si se dan cuenta, gracias Martín, este es uno de los grandes problemas que hay en los euromodelos. Yo estuve, digamos, trabajando 2 años en la realización de estos eventos y era, pues los comisarios me llamaban o me escribían y me decían: Juan Camilo, lo que pasa es que yo definitivamente no sé cómo relacionar o de qué hablar. Es importante que, como Martín lo hizo, pues cada comité tiene educación, cultura, transporte, turismo y tecnologías. En ese comité, lo que ustedes no tienen que hacer, porque pues sería muy difícil, es plantear una propuesta que hable de los 5 elementos que están en el título del comité, sino que, como hizo Martín, escoja uno. Dijo: bueno, yo quiero hablar de la educación. Ahora, pueden pensar en un problema que los afectó a ustedes o a alguien cercano y a partir de ahí construir el tema de la propuesta. Es importante que esas propuestas sean un poco aterrizadas. El tema de Martín, de hecho, me parece pues aterrizado porque pues es algo como que se puede solucionar, pero pues algo que no puede ocurrir, por ejemplo, en el caso, no sé, creo que ya este comité no existe, pero antes existía, que era el de seguridad, no, ahí está, seguridad alimentaria. Llegaban propuestas como de acabar el hambre en el mundo. Eso es muy complicado y es muy difícil de debatir. Entonces, a la hora de ustedes
no solo de construir la propuesta para quienes sean comisarios, sino a la hora de debatir las propuestas, es que piensen en ese tipo de cosas. Entonces, digamos, pasemos, ya Martín habló del de educación. No sé quién se quiera animar a dar un tema, un ejemplo para los otros 4 restantes. Yo quisiera dar un ejemplo. ¿Quién está hablando? Es que como estoy compartiendo, no... Adelante, Juan Felipe. Ah, Juan Felipe. Ok. Gracias. Yo pensaría, un ejemplo podría ser, pues, como se dan cuenta, en tema de seguridad, actualmente, ¿qué medidas puede implementar la Unión Europea para, uno, solucionar la crisis migratoria de los afganos? ¿Cómo darles apoyo más del que otras naciones le han dado? ¿Y cómo la Unión Europea está preparada para enfrentar al reto de Medio Oriente en un ámbito en el cual el extremismo está al rojo vivo? Es mi pensar. Ok, de acuerdo. La idea es buena. De hecho, es un tema, creo yo, que puede ser muy interesante. Ahí, digamos que su ejemplo me da la oportunidad de hacer 2 aclaraciones. La primera es, tengan en cuenta lo siguiente, y este es otro de los, digamos, de las grandes preguntas que me hace la gente, o que me hizo la gente en su momento, en los 2 años que yo estuve realizando los euromodelos, y es, la propuesta puede estar enmarcada en 3 grandes aspectos. Para que tenga un efecto en Europa, como es el ejemplo de Juan Felipe. Juan Felipe dice, oiga, yo voy a hablar de una problemática que afecta a Europa y al país que represento. Pero existe la posibilidad de que, por ejemplo, Martín diga, no, yo lo que quiero es promover una propuesta que incentive la educación virtual, fortalecer la educación virtual en Colombia, con apoyo de la Unión Europea. En ese ejemplo, la propuesta de Martín estaría enfocada a Colombia o América Latina. En cambio, la propuesta de Juan Felipe está enfocada en Europa. Si ustedes se dan cuenta, es posible jugar con esas opciones. Las propuestas pueden basarse en un problema local en Colombia, en un problema en Europa y en su país, o en un problema que compartan ambos lugares y que se busque implementar en ambos lugares. Eso es totalmente posible. De hecho, el euromodelo, o sea, esto en lo que ustedes están participando, nace de una propuesta que sale en el Parlamento Europeo hace muchos años, en donde lo que buscaban era acercar a los jóvenes a la Unión Europea y promover los valores europeos en América Latina. Eso por medio de la Comisión para América Latina y el Caribe. Porque dentro de la comisión hay como unas subsecciones que trabajan temas específicos en las regiones en donde la Unión Europea tiene gran influencia. Entonces, esto donde ustedes están participando hace parte de una propuesta que se enfocó netamente en crear un programa en América Latina que acercara a los jóvenes a la Unión Europea. Entonces, por ese lado, pueden ustedes construir una propuesta y pueden debatir una propuesta que se enfoque en Colombia, en la Unión Europea o en ambos lugares. Y para finalizar, y antes de darle la palabra a las otras personas, la propuesta de Juan Felipe es muy buena, de hecho es un tema muy interesante, pero le faltaría un elemento, y es cómo vincular el programa de Next Generation a la propuesta. No olviden siempre hablar de, del tema central, y relacionarlo, como bien lo hizo Juan Felipe, con un tema puntual del comité, que en este caso él escogió seguridad, ¿cierto? Sí, fue seguridad. Sí. Bueno, ¿quién se anima? Quedan 3. Tenemos a Juan Felipe Pedraza que quiere participar. Me disculpo, a la anterior persona que participó es Fue Juan Felipe. Moncaleano. Ok. Igual Listo. también me llamo Juan Felipe, entonces no hay problema. Ah, bueno, súper bien. Ahora es Juan Felipe Pedraza quien va a participar. Bueno, muchas gracias por la aclaración también. Yo estaba diciendo, por Dios, hay otro Juan Felipe. Bueno,
uno de los comités que me interesa es el de empleo, salud pública y seguridad alimentaria. Entonces, una de las propuestas que se podrían pasar es, digamos, en Colombia la malnutrición es cerca de 560.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica en el país y 15.600 padecen de desnutrición aguda severa. Estos fueron estudios de la Universidad de La Sabana y pues digamos que creo que se pueden abordar ahí pues como por medio de la ayuda de la Unión Europea también algunos planes que puedan ayudar a esa problemática. De acuerdo. De hecho, cuando ustedes se acercan al tema de Next Generation, se pueden dar cuenta y pues creo que pues eso lo pudieron evidenciar aquí en Colombia y en Bogotá, las personas que son de Bogotá, eh, que parte de la política estatal que estaba enfocada en otros aspectos tuvo que migrar a tratar el hambre generada por la pandemia. Entonces, claramente es un tema que puede ser tratado en el marco eh, del programa y me parece pues muy interesante. Siempre busquen plantear temas que generen pues una discusión, porque en últimas lo importante de este ejercicio es que ustedes se sienten con otros jóvenes a discutir y pues, a crear distintas ideas. Entonces sí, de acuerdo, me parece que es totalmente válido. Y en ese sentido quedan dos comités, que es el de desarrollo, comercio internacional y el de medio ambiente. Entonces no sé quién se quiere animar. Matías Morán quiere participar también. Vale, Matías. Hola, buenas tardes. Yo principalmente quería hablar sobre los empleos, que es algo con la Unión Europea también que se puede dar junto con el problema de los afganos, que se podría, no solo, que antes lo dijo un compañero, no recuerdo bien su nombre, que era como que la Unión Europea tuviera métodos para que los afganos, o sea, se recibieran mejor dentro de la misma Unión Europea. Pienso que sería mejor, personalmente, que no solo la Unión Europea se centre en ellos, por decirlo así, sino que como hay otros países que buscan lo mismo, que es ayudar a a los afganos, tienen un punto en común en el cual se pueden apoyar todos. Entonces, la Unión Europea, junto a otros países, tal puede ser Colombia, generar empleos. Y esto se puede llevar de la mano junto con lo de, por ejemplo, niños abandonados. Se puede crear alguna fundación o algo junto a afganos, no solo afganos, o sea, que les guste trabajar con niños, no sé qué, también colombianos, a refugios para niños abandonados y así, entre otras miles de cosas. Y así no solo estarías ayudando a gente abandonada, por decirlo así, niños, sino que también estarías generando empleos para personas que lo están necesitando porque están escapando y están dejando todo. Gracias, Matías, de acuerdo. De hecho, no sé si lo están notando y pues así planteé este ejercicio. En el caso hipotético en el que Juan Felipe, que fue quien propuso el tema de cómo solucionar el problema de migración que viene de Afganistán, y en el caso de que en el otro lado esté un parlamentario que tenga estas observaciones y diga, oiga, a su proyecto yo quiero incluir un tema puntual de crear un programa de trabajo, es básicamente lo que se va a generar dentro de los comités con la propuesta y las enmiendas. Esto es lo que tiene que pasar en los comités. Por eso, cuando yo les entré a explicar el tema, les dije, la propuesta no es solo algo del comisario. Es importante que tanto los comisarios como los parlamentarios y los ministros tengan un conocimiento amplio del comité, lleven muchas ideas para que a lo largo de la discusión se puedan generar consensos para la construcción de una propuesta que en realidad valga la pena, que no sea pues, una propuesta que simplemente pasó porque nadie más la discutió. Creo que aquí hay 2, 3 personas que tienen una opinión sobre algún comité.
Sí, Santiago Cañas. Gracias. Buenas tardes. Pues a mí me gustaría trabajar en el comité del comercio internacional. Mi propuesta está relacionada mucho a crear una especie, no sé si han escuchado respecto al proyecto, al subsidio de jóvenes propietarios en Colombia. Entonces mi propuesta sería hacer como una ampliación del mismo o crear un proyecto similar que sea jóvenes emprendedores, ¿sí? Entonces que sean precisamente unos subsidios destinados a los emprendimientos de jóvenes y a la contratación de jóvenes en estas empresas. Esto además también, digamos, metiéndolo también, podría también beneficiar, digamos, a la población afgana, en el sentido de que al generar más empleos en empresas pequeñas, ¿sí? No sé, tiendas de barrio, por ejemplo, es muy sencillo que ellos encuentren trabajo en dichas, ¿sí? Entonces, digamos, esa sería como mi propuesta. De acuerdo. Como se pueden dar cuenta, el COVID nos mostró yo creo que el sinfín de problemas que tiene nuestra sociedad. Digamos que la situación fue tan grave que no fue solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial, que todas las sociedades tuvieron que pues, replantear muchas de las dinámicas que llevaban hasta antes de que pues, aparecieran los aislamientos y aparecieran medidas restrictivas de la movilidad, que eso impactó altamente en el comercio internacional, en la salud pública, en la seguridad alimentaria, porque aumentó el hambre. Y digamos que también hubo un tema muy particular dentro del medio ambiente y fue básicamente esos estudios que comenzaron a hacerse respecto al impacto que tuvo el COVID en el medio ambiente. Si ustedes se dan cuenta, la discusión acerca de la pandemia no es solo la necesidad de tecnologías que nos permitan subsistir en escenarios de aislamiento y pues digamos toda la diversificación de servicios que se dio a partir de la pandemia, por ejemplo, un tema tan sencillo como los restaurantes que no manejaban domicilios. A pesar de que los domicilios existen, creo que desde que yo tengo memoria, no hablo de una aplicación como Rappi, hablo del domicilio como tal. Y cómo un restaurante tuvo que migrar hacia dinámicas que, digamos, no concebían su modelo de negocio. Aquí les estoy tirando muchas ideas para que las discusiones que se den dentro de los comités valgan la pena y aprovechen esos espacios para debatir y construir proyectos interesantes. Hay creo que 2 personas más, si quieren ustedes 2 pueden participar y pasamos a la siguiente etapa. Valentina Barrera, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Lo mío es una pregunta. Cuéntame. Mi rol es ser ministro, entonces una pregunta respecto a eso, ya que hoy que dijo que no solamente uno se encarga de hacer una propuesta, sino todos tienen que conformar, todos tienen que integrar esa propuesta que se haga, ¿no? Participar de eso, hoy, ¿no? Entonces, ¿qué tanto debe intervenir el ministro en una propuesta? ¿Qué tanto debe, o sea, qué función cumple al hacer la propuesta? No sé. Ok, no. Eso es explicar. Vale, es válida la pregunta porque puede no hacerme entender. Voy, digamos, a hacer la aclaración. La responsabilidad de construir la propuesta es del comisario. ¿Cuál es el papel del ministro frente a la propuesta? El papel del ministro frente a la propuesta es evaluar la pertinencia de la propuesta. Entonces, el papel del ministro va a ser clave a la hora de que se debata la propuesta para ver si tiene un sustento, si es viable, si busca solucionar una problemática derivada del COVID. Y posteriormente el papel del ministro también va a estar enfocado a evaluar si las enmiendas presentadas por los parlamentarios son o no son pertinentes. Entonces, a pesar de que tú como ministra no vas a estar involucrada en la construcción de una propuesta, sí vas a estar involucrada en, digamos, el desenlace que van a tener
van a tener las dos propuestas presentadas en tu comité. No sé si te quedó un poco más claro. Ah, listo, señor. Y tengo otra pregunta. Cuenta. Pues, Dime. por decir, a mí me tocó un partido político que ya lo tengo pues asignado. Entonces, al estar involucrado en lo que acabo de decir, lo del ministro, con las propuestas que sean de diferentes países, entonces, ¿cómo se hace al respecto? Ok, la pregunta también es muy buena. Tú como ministra tienes que procurar, lo primero, defender los ideales de tu partido. Yo siempre pongo este ejemplo y es el ejemplo de Identidad Europa. Identidad Europa es un partido de extrema derecha. No sé si ustedes saben quién es Marine Le Pen. Marine Le Pen hace parte de Identidad Europa, como la máxima expresión de ese partido. Ella, pues es una persona de extrema derecha que promueve el nacionalismo. Entonces, si tú estás en un comité en donde proponen una política abierta a la migración de afganos, utilizando el tema que ya se planteó, pues tú tienes que estar en contra de esa propuesta, buscando proteger los intereses de tu partido que van en contravía a lo que pues significa la migración, una migración de fronteras abiertas. Por ese lado, en cuanto al partido. Entonces es importante, y eso va para todos, que tengan en cuenta qué piensa el partido de ustedes, qué promueve. Las páginas de los partidos tienen mucha información, tienen videos, el handbook que los de la primera fecha ya tienen y los de la segunda y tercera van a recibir el día de hoy, junto con un formulario que deben llenar. Tiene una explicación breve del partido es de derecha, izquierda o de centro. Es importante que lo lean para que tengan claro pues, cuál es su posición, con qué posición o con qué camiseta tienen que llegar ustedes el día del Euromodel. Y posteriormente, con el tema del país, tú lo que tienes que buscar es que ese proyecto busque beneficiar a tu país directamente o indirectamente. Ten en cuenta que la Unión Europea pues es un conglomerado de países que tienen una moneda única, que comparten distintos intereses. Entonces, si bien tu país puede no estar incluido dentro del proyecto, puede verse, digamos, tener un beneficio al aceptarse ese proyecto. Entonces, pues por ese lado es importante como que tengas claro que tienes que representar tanto el país como el partido de la forma en la que pues, te acabo de explicar. Muchas gracias. Vale. Y Carlos, creo que era la última persona que tenía la mano levantada. O no estoy seguro. Buenas. Sobre las ideas de las comisiones. Por Ok. ejemplo, sobre la Comisión de Medio Ambiente, los ejemplos que yo que se me vienen a la cabeza es, por ejemplo, encontrar soluciones y el porqué de los fenómenos, por ejemplo, naturales como lo es las olas de calor en verano que se dan en Europa, especialmente a países como España, Francia, Alemania, Suiza y un poco en Polonia. También cómo extender la actividad de la pesca, porque, por ejemplo, no es lo mismo la pesca en países de la región nórdica con el resto de Europa. También sobre el desarrollo rural, qué se podría hacer como para mantener o expandir, porque, por ejemplo, el 40,2% de los Estados miembros de la Unión Europea son puras ciudades, tienen demasiadas ciudades y solamente el 28% son zonas urbanas, el medio son intermedias. Esos son los ejemplos que se puede dar para esta comisión. Me parece muy buenos los temas. Esa es la idea, como que busquen un tema particular y lo logren aterrizar a una situación particular. Por ejemplo, viendo lo de las olas de calor, me parece un tema que en general es muy bueno, pero ahí yo lo que le recomendaría a la persona, o a usted o a la persona que utilice esa idea que acaba de proponer, es que busque solucionar esa problemática general a través de una intervención un poco más específica. De esa manera, a la hora de presentar la propuesta, puede ser mucho más sencillo para las personas que lo están escuchando, pues comprar la idea.
Lo que les decía, cuando uno habla de solucionar el hambre en el mundo y no hay como una intervención puntual, pues en últimas el proyecto pues puede no terminar muy bien. Voy a seguir, sin embargo, ahorita pueden seguir haciendo preguntas, pero la idea es poder continuar para que el video, digamos, para las personas que no están conectadas, no sea extremadamente largo. Entonces lo que hago es seguir con la capacitación y si quieren al final podemos seguir con las preguntas. Como les adelanté, aquí en esta nota, los participantes deberán diligenciar un formato donde escogerán 3 opciones de acuerdo con su interés, tanto para el comité de trabajo como para el rol dentro del Euromodelo Joven. Aquí es importante y les pido, igual en la encuesta que les voy a enviar esta tarde o mañana en la mañana, se van a dar cuenta que la instrucción es clara en cuanto al comité. Hay 3 comités, les estoy diciendo, por favor, hay tres comités, no, perdón, en cuanto al rol. Hay 3 roles. Les estoy diciendo, por favor, indíquenme cuál es el rol de su preferencia y en ese orden. ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero? Si alguien contesta ese formulario y me pone parlamentario, 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 como pasaba en versiones pasadas, ahí está claro y específico que la persona que pone parlamentario, 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 no puede ser parlamentario, se elimina esa opción y queda sujeto a que al final de la asignación va a ser asignado aleatoriamente al rol al que todavía nos falte una persona. Lo mismo pasa con el comité. En el comité deben poner 3 comités diferentes. Si no ponen 3 comités diferentes, lo que va a pasar es que simplemente la opción repetida se descarta y van a terminar asignándose a otro comité. Ahora, es importante también explicarles que no es imposible yo cumplir con la primera opción de todos los participantes. Yo tengo que garantizar unos números y aquí se los traigo. Esta parte de la presentación es un poco aclarativa, en donde yo tengo que garantizar este número en el ejercicio para que el ejercicio funcione. Si yo no tengo este número que ustedes ven aquí, el ejercicio no funciona, no hay euromodelo. Por esa razón, no todos podemos ser parlamentarios. Entonces, esa selección se ciñe a estos porcentajes, en donde este porcentaje lo que nos arroja es básicamente que van a haber 2 comisarios por cada comité. Y bueno, digamos que para finalizar esta parte, hay un tema que les quiero mencionar, que es un cambio que se introdujo este año y que posteriormente pues vamos a terminar de explicarlo, y es en el marco de los comités, como bien les acabo de decir, van a haber 2 comisarios. Por cada comité solo puede pasar una propuesta, pero por esa razón es que modificamos la manera en que se votan las propuestas. Es importante que se tomen el trabajo, van a tener el tiempo para dar la discusión de que pase una propuesta de calidad, porque en últimas ese es uno de los filtros para escoger al mejor comisario y la mejor propuesta del euromodelo. Los años pasados hemos tenido grandes problemas porque quizás en los comités no se tiene el rigor necesario y cuando llegan algunas propuestas a la sesión plenaria, pues automáticamente la gente las escucha y dice como no, les falta y no pasan. Y terminan, hay casos en donde hay propuestas en donde tienen todos los votos en contra. Entonces, por eso es importante que en los comités se escoja una propuesta de calidad. Y otra cosa que puedo agregar yo. ¿Quién está hablando? Es que no me aparece la persona que está hablando porque... Sí, Ricardo Gandica. Ricardo. Sí, lo que iba a agregar es que también la propuesta tiene que ser de acuerdo a los ideales del partido. Me pasó en el año 2019 que presenté mi propuesta, pasó en mi comisión y cuando fuimos a debatirla en plenaria se me acercó el presidente del partido y me dijo, muchacho, ¿cómo vamos a pasar esto si va en contra de los ideales de nuestro propio partido? ¿Ven? Ahí está el ejemplo. Muy válida su intervención. De eso les estoy hablando. No estoy diciendo que las propuestas sean aburridas o malas en contenido, pero pues le puede faltar un elemento clave, como es que es una propuesta del Partido Entidad de Europa que está promoviendo migración libre en Europa.
No puede pasar. Si ustedes se encuentran con eso, pues lastimosamente la propuesta no puede pasar. Y no está mal que en un comité no pase una propuesta. Eso no está mal. El reto del comisario es pasar a la sesión plenaria, ¿sí? No puede ser el reto no se puede convertir entonces en yo paso fácilmente a la sesión plenaria y en la sesión plenaria veo si me va bien o me va mal. Porque además eso tiene una repercusión directa en el funcionamiento del ejercicio. Y es que si nosotros tenemos, en algún neuromodelo tuve 21 propuestas para debatir en la sesión plenaria, yo tendría que pedirles a ustedes que por favor pidan permiso en el colegio para que durante una semana trabajemos de 2 a 5 a ver si discutimos todas las propuestas. Tengan en cuenta que el tiempo es limitado. Entonces, por esa razón, buscamos propuestas de calidad, propuestas que se ciñan a los ideales del partido, que tengan una relación directa con la temática general y un enfoque en el tema del comité en donde van a trabajar. Y llegamos al procedimiento legislativo ordinario. Aquí es donde más van a ver los cambios que generamos con el objetivo de que esto funcione en la virtualidad, de que sea interesante, de que haya espacio para el debate, para la discusión y un poco para que no les demande a ustedes tanto tiempo, pero tampoco que se vuelva pues un tema simplemente de cumplir con los tiempos y correr. El procedimiento legislativo ordinario está compuesto por las reglas que deben seguir las instituciones en la Unión Europea para la creación de normas. En el Euromodelo Joven adaptamos este procedimiento para poder desarrollarlo en nuestro programa, tanto las sesiones de comités de trabajo como en la sesión plenaria. El procedimiento inicia con la apertura de la sesión por parte del presidente. Una vez iniciada, el presidente debe ser quien establezca uno a uno los siguientes pasos. Presentación, etapa donde solo participan los comisarios. Debate y enmiendas. Participan los ministros y parlamentarios de acuerdo a las características propias de su función. Decisión. Participan solo los parlamentarios y ministros. Veámoslo en detalle. La propuesta. Esta etapa está compuesta por los pasos 1 y 2. Primer paso. Presentación. El presidente de la sesión le da la palabra al comisario para que en 10 minutos exponga su propuesta legislativa ante la sesión correspondiente. Segundo paso. Aclaraciones. Luego de haber sido leída la propuesta legislativa, el presidente de la sesión abrirá un espacio para que los parlamentarios y ministros realicen preguntas al comisario ponente por un tiempo máximo de 5 minutos con el propósito de aclarar puntos sobre la propuesta, no con el fin de debatirla. Con esto finaliza la primera etapa y pasamos a la segunda etapa, debate y enmiendas. Esta etapa está compuesta por los pasos 3, 4 y 5. Tercer paso, debate moderado. Luego de ser absueltas las preguntas realizadas al comisario ponente, el presidente de la sesión abrirá el espacio para el debate moderado de la propuesta por parte de los parlamentarios y los ministros por un tiempo máximo de 15 minutos. Cuarto paso. Enmiendas. Luego de haberse realizado el debate moderado, el presidente de la sesión abrirá el espacio para que los parlamentarios propongan enmiendas. Si no se presentan enmiendas, se procede al sexto paso. Quinto paso. Aprobación o rechazo de enmiendas. Luego de haberse propuesto enmiendas por parte de los parlamentarios, el presidente de la sesión abrirá el espacio para que los ministros acepten o no las enmiendas propuestas por los parlamentarios. Si la mitad más uno de los ministros aceptan las enmiendas, estas son adicionadas a la propuesta. De lo contrario, no se adicionarán y la propuesta quedará en su versión original. Realizada la votación de las enmiendas, finaliza la segunda etapa y se pasa a la etapa final. La tercera etapa, decisión. Esta etapa está compuesta por los pasos 6 y 7. Sexto paso, votación. Resueltos los pasos anteriores, el presidente de la sesión abrirá el espacio para la votación de la propuesta legislativa por parte de los parlamentarios y ministros, la cual será aprobada con el voto favorable de la mitad más uno de los mismos. En la sesión por comités de trabajo, los parlamentarios y los ministros votan de forma individual. En la sesión plenaria, la votación se realiza en bloque con respecto al coeficiente electoral de cada partido político, representado por cada uno de sus presidentes. Séptimo paso. Promulgación. Si los parlamentarios y los ministros han aprobado la propuesta legislativa, esta se adopta y se entiende promulgada. Si los parlamentarios y los ministros no han aprobado la propuesta de legislación, esta no se adopta y se archiva.
Como ya lo hemos visto, el procedimiento legislativo ordinario es una de las herramientas más importantes en el desarrollo de la producción de normas dentro del Euromodelo Joven. Por esta razón, es de gran importancia que todos los participantes resuelvan cualquier duda que tengan sobre el mismo antes de que inicie el modelo. Los invitamos a que participen de la capacitación que estará colgada en la página oficial del Euromodelo Joven. Bueno, hay una aclaración, esa parte de la capacitación la están teniendo en este momento. Lo que pasa es que el año pasado era virtual y se incluyó al final ese mensaje en el video que es del año pasado. Como bien lo vieron en el video, el proceso, si uno lo quisiera resumir, es el que se ve en la pantalla: presentación, debate, enmiendas, igual a votación. Ese, digamos que viene siendo a grandes rasgos el proceso. Sin embargo, les voy a mostrar una infografía en donde ya van a poder ver cómo funciona. Para comités de trabajo, se mantiene de la misma manera a como se explica en el video, salvo el quinto paso. Si ustedes ven, está la presentación, que tendrá 10 minutos, las aclaraciones, que tendrán 5 minutos, el debate moderado, en donde parlamentarios y ministros participan, tiene 15 minutos, y las enmiendas, propuestas por los parlamentarios y votadas por los ministros, como se pueden ver. Los ministros son los personajes con contorno naranja, los parlamentarios, los personajes con contorno rojo, y los comisarios, los personajes con contorno azul. Y el gran cambio viene siendo la votación. Como les dije, solo puede pasar una propuesta. Y cómo funciona. Se lleva el procedimiento legislativo, el procedimiento legislativo ordinario del 1 al 4 para la primera propuesta, y luego se pasa a la segunda propuesta y se realiza el procedimiento legislativo ordinario del 1 al 4. Y solo hasta el final de la sesión, el presidente es quien pone a disposición del comité la votación de la propuesta 1 y la propuesta 2 al mismo tiempo. Y en este caso, la propuesta que tenga mayor número de votos es la propuesta que va a pasar a la sesión plenaria. Recuerden que para esa votación solo participan los parlamentarios y los ministros. De esta forma, buscamos que la elección sea un poco más justa, que cada comisario tenga la posibilidad de presentar en su debido tiempo su propuesta, y que solo sea hasta el final, cuando ya se tiene discutida la propuesta, cuando ya se ha escuchado, se han suelto todas las dudas, que se someta a votación entre la propuesta A y la propuesta B. Y la que mayor votación tenga entre el total de parlamentarios y ministros es la propuesta que va a ser aprobada. Ese es el primer gran cambio. Un comentario adicional: estos tiempos que están aquí plasmados son tiempos que sugerimos más que todo para la sesión en comités. Ustedes van a contar con alrededor de 2 horas y media para trabajar, es decir, que van a tener casi que una hora, digamos, siendo estrictos para debatir cada una de las propuestas. Entonces, que esto lo va a pasar a explicar al final de la capacitación, a través de las mociones y puntos, se puede simplemente sugerir expandir un poco el tiempo, sin necesidad de ningún tipo de protocolo. Y aquí está la parte de la sesión plenaria. Para los exparticipantes de pronto les va a sonar un poco más, pues va a ser más claro, porque pues ustedes ya tuvieron como una experiencia previa de lo que fue un primer intento de una sesión plenaria virtual, pero se va a llevar a cabo de la siguiente forma. El comisario va a tener un tiempo de 10 minutos para presentar, eso a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, en donde eran 4 minutos, una cosa algo poco limitada, y en ese tiempo van a tener la posibilidad de presentar sus propuestas. No sé si ayer en la capacitación se los mencionaron, pero pues como es por medio de una herramienta que cuenta pues con distintas alternativas, pueden utilizar presentaciones, videos, lo que ustedes quieran. Posteriormente van a pasar al debate interno en partidos políticos. Imagínense que ustedes están en la sala A, en donde está la sesión plenaria, y van a tener una sala dentro de su computador y dentro de su usuario,
que les va a permitir ingresar a una sala privada con solo los miembros de su partido político. Entonces, después de darse la presentación de la propuesta, ustedes se van a dirigir a su sala de partidos políticos con un par de clics y van a entrar a una discusión de 10 minutos en donde van a tener una postura del proyecto partiendo de cuál es el ideal del partido y plantear si existe la necesidad de plantear una enmienda. En ese caso, de esos 10 minutos tienen que salir dos resultados. El primero, una postura clara del partido político y una enmienda en caso de ser necesario. Puede que solo salga la postura y no la enmienda. Las enmiendas no son obligatorias. Luego viene el debate moderado, en donde van a tener 30 minutos. En esos 30 minutos, el presidente de la sesión plenaria, por eso el presidente, digamos que juega un rol muy importante en el euromodelo, porque es quien maneja el funcionamiento por completo del ejercicio, abre un espacio para que cada vocero de los 7 partidos pueda establecer la posición del proyecto frente al partido. Y asimismo presentar la enmienda en caso de que dicha enmienda exista. Luego de eso se dará un espacio para que un vocero de cada partido pueda ejercer el derecho de réplica a su bancada. Digamos que van a tener un segundo turno como bancada para expresar su opinión frente a las enmiendas presentadas o simplemente para seguir en su posición de que el proyecto es o no es pertinente. Y por último, la mesa directiva en cabeza del presidente va a someter a votación las enmiendas que se presentaron para que ustedes posteriormente puedan volver a su grupo político y discutir si el texto final es acorde o no con sus intereses. Vuelven a la sesión plenaria y en la votación los presidentes de cada partido político deberán dar a conocer el voto de su bancada cuando los llame el presidente. Y de esa forma, cuando la votación supere más del 50% del coeficiente electoral, podrá pues darse como promulgada, digamos, como promulgado el proyecto. ¿Cuál es el gran cambio que se dio aquí? A través de limitar el número de propuestas, buscamos que haya un mayor tiempo para el debate y se recuperan las enmiendas que se perdieron el año pasado durante la sesión plenaria. Este año van a poder ser enmendados los proyectos, con el objetivo de que se concentren en construir ideas, en debatir, en proponer, y no tanto en cumplir con el tiempo y estar preocupados porque es que faltan 10 propuestas y son las 6 de la tarde y el evento se acaba a las 5:30. Por eso lo hacemos. Mociones y puntos. Este punto es importantísimo y quiero recalcar lo siguiente. Yo creo que esta es la gran diferencia, hay muchas, pero es la gran diferencia con los modelos de Naciones Unidas. Aquí lo que buscamos es que ustedes se despreocupen un poco de formalismos. Por eso, ex participantes del año 2017 pueden decirme, ¿y dónde está el lenguaje parlamentario? Aquí, en este año, y eso se adoptó desde el año pasado, no existe tal lenguaje. Por el único motivo que lo que queremos es que ustedes se concentren en debatir, en que tengan un espacio adecuado para la construcción de ideas y que no se preocupen porque es que el lenguaje parlamentario, entonces, ¿cómo tengo que decir esto? Sino que se preocupen simplemente por participar. Las mociones son muy pocas, igual que los puntos de orden, porque como les he venido explicando, es el presidente, tanto del comité como el presidente de la sesión plenaria en compañía del vicepresidente y el secretario, quienes se encargan del funcionamiento normal del ejercicio. No hay necesidad de moción de apertura, moción ese tipo de cosas no existen aquí, porque lo que buscamos es que el ejercicio sea un poco más fluido. Entonces está la moción para suspender la sesión, la cual no puede superar más de 5 minutos. Moción para reconsiderar la decisión, puede ejercer cualquier participante y se utiliza con el propósito de someter nuevamente a votación una decisión. Es la única moción que requiere la mayoría calificada para su aprobación. Moción de censura. Esta moción se mantiene, pero es una moción que requiere de mucho cuidado. Yo cuando llegué a la fundación en el año 2018, me invitaron a ver el euromodelo
en el Salón Elíptico, que es el Salón de la Cámara de Representantes aquí en Bogotá, y me encontré con que esto era el modelo de las mociones de censura, de los puntos de orden y de ponerle atención a ese tipo de cosas. Y las 2 horas que yo estuve sentado en el Congreso, no vi un segundo a los jóvenes discutiendo una propuesta, porque cada vez que un joven iba a hablar, entonces se paraba al otro y le decía, no, pero es que el lenguaje parlamentario, y no, pero ese tipo de cosas sobran porque aquí el tiempo pues es corto y la idea es que ustedes pues tengan la posibilidad de disfrutar el evento y que puedan discutir, puedan proponer, se puedan meter en su papel del partido, puedan defender su propuesta, pero si se concentran en ese tipo de cosas, pues el ejercicio se desfigura. Y por eso es ese cambio. Entonces la figura se mantiene y básicamente se utiliza con el propósito de ejercer el control de la actividad política. Un poco lo que busca es que esa persona de Identidad Europa, vuelvo al ejemplo, no puede proponer una política de fronteras abiertas. Entonces, para este tipo de cosas es importante que sepan de qué partidos son y qué es lo que están discutiendo y qué es lo que están defendiendo. Es la única moción que requiere mayoría absoluta del partido político y tiene como consecuencia la imposición de una amonestación al participante frente al cual fue presentada. Eso se modificó. Antes entonces la persona perdía la voz y el voto y entonces las personas se metían en el papel de tomar represalias contra tal persona para que no participara más. Eso ya no existe, entonces le quita fuerza a esa medida y simplemente es como una amonestación en donde los organizadores nos acercaremos a la persona a recordarle cuál es su papel dentro del partido político. Y existen unos puntos de orden. Lo puede ejercer cualquier participante y se utiliza con el propósito de corregir una infracción a la normatividad o al procedimiento legislativo ordinario. Punto de privilegio personal lo puede ejercer cualquier participante y se utiliza con el propósito de expresar una situación particular que imposibilite a dicho participante para continuar con el procedimiento. Los puntos no son votados, son evaluados por el presidente de la sesión y de acuerdo con la pertinencia son dados al lugar. Y como tal, ese viene siendo el euromodelo joven. Como ven, y digamos les cuento esto como anécdota, nosotros hacemos esto en Argentina, en Chile y en Uruguay. En Chile este año estamos trabajando con una universidad y digamos que ellos ven el programa y quedan un poco confundidos porque piensan que esto tiene un rigor académico alto y no es así. Esto simplemente es un espacio generado para jóvenes con el objetivo de la construcción de propuestas, del debate y de que las personas tengan la posibilidad de compartir, en este caso en Colombia, con personas de otros lugares del país. Por esa razón, el objetivo principal de esta actividad es el debate y no el lenguaje parlamentario, las mociones, la moción de censura y ese tipo de cosas. Eso pasa a un segundo lugar. No sé si tengan alguna pregunta, quedo pues, a su disposición para resolver cualquier duda que tengan. Tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, una de ellas es de Martín Alejandro y acaba de levantar la mano. Así que Martín, adelante. Muchas gracias. Mi primera duda es que estoy un poco confundido acerca de, digamos, la organización general, digamos, a partir de los roles que nos presentaste. ¿Cómo podrían desarrollarse, pues, teniendo en cuenta que son 5 comisiones y que no estoy seguro si cada una de las comisiones tendrá como su grupo parlamentario? Sí. La pregunta es válida y si quieres le respondo esa primero porque es que si me hace varias preguntas, después olvido contestar una. Entonces la primera, y esa pregunta es muy buena, para los comités están conformados de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos 50 participantes. Entonces en cada comité voy a tener alrededor de 2 comisarios y voy a tener alrededor de entre 4 y 5 parlamentarios y ministros. Más o menos. Por comité asignados. Pero en la sesión plenaria, y yo creo que por ahí va su pregunta, y eso lo olvidé y su pregunta me hace recordarlo,
es que en la sesión plenaria, como se pueden dar cuenta, la participación se da por partido político y en este caso ya no importa si la persona es comisaria, ministra o parlamentaria, simplemente es una persona que representa su partido político y entra a la sesión plenaria a tomar la palabra como vocero del partido para establecer frente al proyecto la posición del partido y si existe o no existe una enmienda. No sé si le respondo su pregunta. O sea, en los comités hay 2 comisarios, 5 parlamentarios, 5 ministros. Y dentro del comité se lleva el proceso de trabajo explicado anteriormente, cumpliendo a cabalidad con los roles que tiene cada individuo. El comisario, el de presentar; el parlamentario, el de debatir y proponer las enmiendas; y el del ministro, el de debatir y votar las enmiendas. Pero en la sesión plenaria cambia completamente el panorama. Los comisarios sí siguen presentando sus propuestas, pero de ahí para adelante todo funciona a través de la idea de partido político. Yo soy del partido político SID, entonces cada vez que el SID pueda participar, yo, sin importar que sea parlamentario, ministro o comisario, puedo participar. Ese cambio se incluyó porque muchas veces el segundo día y el tercer día para los comisarios que no les aprobaba su propuesta, pues era nulo, o sea, no existía trabajo para ellos. Por eso es que el segundo y el tercer día en la sesión plenaria, el trabajo es una dinámica más de partido y no de roles. No sé si le quedó claro o todavía si tiene alguna duda. De pronto no hay algún video donde se pueda ver un tipo de simulación. No, o sea, en realidad los videos que tenemos son los que están planteados aquí en la presentación. De hecho, pues el video sí explica cómo funcionaría. Pero su duda es sobre la sesión plenaria o sobre el comité. Los docentes son... Creo que alguien se le activó el micrófono, pero... Mi duda es en cómo se relacionan esos dos espacios y los partidos políticos. Vale, ¿cómo se relacionan esos dos espacios? Entonces, partamos por ahí. La relación que tienen los dos espacios es que el primer día, la sesión de comités, se van a discutir las propuestas legislativas de todos los comisarios y que solo las que sean aprobadas dentro de esos comités van a pasar a la presentación el segundo día o el tercer día, dependiendo del turno que les toque, en la sesión plenaria, ¿sí? Ese es el objetivo de los comités. Ahora usted me pregunta, oiga, pero ¿cómo se relacionan los partidos políticos en esos dos espacios? Para el primer día no hay una relación, digamos, directa. O sea, porque pues sí hay una relación en la medida en que si usted es un parlamentario de Identidad de Europa y le presentan una política dentro de su comité de fronteras abiertas, pues usted tiene que ponerse la camiseta de Identidad de Europa y rechazar rotundamente esa propuesta y durante el debate ir en contra de la misma. Pero digamos que va a ser un tema de el parlamentario o el ministro con su partido, la manera en cómo lo va a representar. Pero ya el segundo día y el tercer día sí va a ser un trabajo en donde todo el partido se va a juntar, en donde sí van a tener una discusión, pero eso solo va a llegar, eso solo se va a dar respecto a las propuestas que se presenten en la sesión plenaria. Entonces, en el segundo día, después de que ya se descartaron algunas y como que se aprobaron otras, entramos a la gran sala, ahí se vuelven a presentar las que pasaron. Ahí no entendería muy bien qué hacen los presidentes, los demás integrantes del partido Ok, político. entonces funciona de la siguiente manera. Usted en la presentación va a escuchar la propuesta que pasó de su comité, la va a tener que volver a escuchar, pero además va a escuchar otras 4 propuestas de las cuales usted no tiene ni idea porque no participó de sus comités. Y para el desarrollo de cada una de esas propuestas, usted lo que va a hacer es
seguir este proceso que está en la pantalla. Entonces, ¿qué rol tienen los partidos? Luego de la presentación viene el debate interno de partidos políticos, en donde se reúnen todos los miembros de su partido político. Imaginémonos que usted es de Identidad Europa, alguien va a ser el presidente, que los anima a que se postulen, porque los que queden como presidentes de comités, partidos y sesión plenaria, de mesas directivas, van a participar de un programa el otro año con jóvenes en Colombia y en Uruguay, Argentina y Chile. Luego de, cerrando ese paréntesis, luego de que usted entra a esa sala de partido político, comienza a jugar la importancia del partido político, porque es ahí donde usted, junto con su partido, va a debatir la pertinencia o no de esa propuesta que le están planteando, de acuerdo a los ideales de su partido político, para luego entrar a la sesión plenaria y dar su posición de la propuesta que le presentaron. Para la postulación de presidente de partido político, es también con el video que tenemos que enviar para esperar a una autoridad. Exactamente, ustedes envían el video, básicamente es un video en donde tienen que presentarse y contarnos por qué, un poco por qué quieren ser autoridades y por qué quieren participar del programa del que les estoy hablando. Es un programa de jóvenes en donde pues van a conocer y a tener un espacio como de diálogo con personas que no conocen. Entonces, después de esa discusión entre los partidos y volvemos a la general, ahí el Sí. presidente sería el que expone la posición No, frente. puede ser cualquier vocero. Ustedes determinan quién va a ser el vocero para esta oportunidad. Puede ser uno el vocero y puede ser otra persona la que proponga la enmienda, o pueden ser la misma persona. Luego de ese debate moderado es que en las votaciones, tanto de la enmienda como de la propuesta, sí es el presidente el que tiene que decir estamos o no estamos de acuerdo. Pero en la participación, cualquier vocero, como dice en el handbook, cualquier vocero puede participar, independientemente de que sea parlamentario, ministro o comisario. Ok, ¿Sí le quedó más claro? ¿esos serían el segundo día o también el tercero? El segundo y el tercero son 5 propuestas por día. Se alcanzan a debatir, póngale que el primer día se alcanzan a debatir 3, entonces el tercer día va a tener que repetir el mismo proceso, pero con las 2 faltantes. Ah, listo. Y finalmente, la asignación de los partidos políticos, ¿cómo se hace? Esta tarde o mañana en la mañana van a recibir un formulario en donde van a escoger el rol, el partido y el comité. Ah, gracias. Vale. Bueno, no sé, Majo, si me lees alguna pregunta del chat o terminamos con Sí, las 2 manos que están levantadas y seguimos con las del chat. sí, terminamos con las manos levantadas y seguimos con las del Vale. chat. Entonces, Nicole Castillo. Sí, mi pregunta es acerca del debate interno del que estabas hablando. Los comisarios no pueden participar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo hago la propuesta, no puedo participar de lo que tengan que decir. Ok, tu pregunta es buena y tiene dos aclaraciones. La primera, claramente si uno es el comisario ponente, pues no puede participar. Pero si yo soy un comisario, pero no soy el ponente y además mi propuesta se quedó el primer día porque no fue aceptada, puedo participar. Si soy un comisario que tengo mi propuesta pendiente por presentar, pero no soy el ponente de esa propuesta, también puedo participar. La única manera en donde yo no puedo participar del debate interno, ni tampoco ser un vocero en el debate moderado, es si yo soy el ponente, porque eso ya pues, estaría mal. Ok, gracias. Otra pregunta, perdón. A la hora de debatir, sí, los diferentes partidos políticos, cuando se pongan de acuerdo, em, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo y no crear tanto conflicto, ya que los partidos políticos tienen diferentes ideales? Entonces, supongo siempre va a haber conflicto, entonces se basan es más en el beneficio del país. Digamos que
eso es lo interesante. No sé si tú estuviste en la charla de Juan Salafranca, que fue la primera. Si no, pues les vamos a compartir la charla que dio él, que él es miembro del Parlamento activo en este momento, y nos contaba eso, que ese tipo de discusiones no son fáciles porque además existe también una barrera en Europa de idioma, en donde tienen que sentarse a discutir, como bien lo dices, los ideales del partido, los intereses del país y además como esas convicciones propias que tiene pues, el representante. Y en últimas lo que busca la Unión Europea como en su mentalidad de unión es pues, un beneficio general para la estabilidad como tal. Entonces, digamos que tu pregunta no tiene una respuesta clara en la medida en que ese viene siendo el reto. Y ese viene siendo el objetivo de ese tipo de ejercicios, el diálogo. Y Sofía, creo que es la persona que falta, ¿cierto? Sí, muchas gracias. El día de ayer nos hablaron sobre precisamente los videos para postularnos como autoridades y me gustaría saber, bueno, el año pasado se manejó ya teniendo el partido, el comité y el rol. En este caso, digamos, las personas que no tenemos ninguno de los anteriores y el video se tiene que hacer para mañana, ¿cómo se manejaría? Bueno, eso es una buena aclaración. Digamos que ahí hay un tema importante y es esa fecha límite que se estableció de mañana es para las personas de la primera fecha. Creo que hay pues un problema y les ofrezco disculpas porque pues hasta tanto ustedes no hayan contestado la encuesta y no tengan los datos concretos, pues no van a poder enviar el video. Listo, muchas gracias. ¿Vale? Y pues lo que bueno, un cambio importante es que este año las personas no van a ser votadas, sino que nosotros los vamos a escoger dependiendo de lo que veamos en el video. Porque pues la selección no solo va a ser para desempeñar el cargo en el Euromodelo, sino para participar del programa, junto con otros jóvenes de otras fechas y de otros países. Ahora creo que, bueno, voy a dejar de presentar para poder ver el chat. Te voy leyendo mientras tanto. Bueno, Martín había preguntado, pero ya preguntó. ¿Todo será virtual? Ah, ok, ya, sí, aquí los estoy leyendo, creo. Dice, ¿todo será virtual? Sí, todo será virtual en la medida en que pues, es un modelo a nivel nacional y es muy difícil pensar en la presencialidad en este momento, a pesar pues, de que los niveles pues, del COVID pues, hayan disminuido. Si mi primera opción es ser autoridad, me perdí ahí con esa pregunta. Martín, esa pregunta era tuya. No sé si nos quieres aclarar a qué te referías. Es que tú estabas mencionando acerca de un formulario para uno de los roles que pues, lo seleccionamos según cual quisiéramos. Entonces, no sé si este formulario lo reservemos igualmente y si quisiéramos hacer autoridad, mandamos pues el video aparte. Exacto, todos tienen que llenar el formulario, porque una autoridad puede o no, digamos, el presidente del Euromodelo del año pasado era presidente del Euromodelo en la sesión plenaria y además era comisario y tenía su propuesta. En ese momento lo que él hizo fue dejar su cargo mientras leía su propuesta. Y el vicepresidente lo reemplazaba en los 5 minutos de su exposición y después retomó normalmente sus tareas. Pero eso es después, o sea, primero ustedes llenan el formulario, nosotros les decimos cuál va a ser el rol y por último, ustedes mandan el video para pues postulándose. Buenas tardes. Esta pregunta es de Victoria Rodríguez. Buenas tardes. Una pregunta. Los que ya llenamos el formulario y ya nos asignaron el rol, ¿tenemos que llenar nuevamente el formulario? Muchas gracias. No. Las personas que ya llenaron el formulario y que ya recibieron la información de qué rol tienen, qué comité son y qué partido político pues, representan, no tienen que llenar el formulario. Entonces les pido por favor que solo, y eso es importante, solo lo llenen una vez. Es importantísimo. No sirve de absolutamente nada
que lo llenen 2 veces porque es que la primera vez pusieron primero comisario y querían parlamentario, porque lo que yo hago al descargar la información es borrar los registros repetidos. Entonces, no sirve de absolutamente nada. Solo llénenlo una vez porque los registros repetidos no los voy a mirar, simplemente los voy a borrar.